Vamos a empezar de nuevo, porque si no ha caído el micro y no podíamos ponerlo bien. Decía que los que me estáis siguiendo, los domingos anteriores, estamos de lleno ya en la parte última del versículo 27, primera de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que vamos a pasar a leerlo, que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hemos estrujado este versículo ya hasta el máximo. Estamos en la última parte de él, que dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, Pablo nos está diciendo aquí que tenemos que combatir, estamos inmersos en una batalla espiritual. Hemos hablado bastante ya sobre el comienzo de esa batalla, que si bien fue una batalla celestial entre Satanás y Dios, luego pasó al término terrenal, por así decirlo, o natural, en el plano natural, que empezó en el huerto del Edén. Y ahí es donde nos quedamos el último domingo. Dios coloca a los primeros humanos, Adán y Eva, en el huerto, les da unas instrucciones, le dice qué tiene que hacer, espera su obediencia a lo que él les dice, y también les dice que habrá unas consecuencias negativas si desobedecen. Algo muy simple y muy sencillo. Bien, entra en escena Satanás, muy astuto, convertido en serpiente, algo que Adán y Eva están habituados a ver a los animales por allí moverse, pero logra sus fines con esa astucia. Quiere arrebatarle a Dios su creación. Satanás está muy limitado. Él no puede crear ni tener los atributos que Dios tiene, ¿no? Pero está empeñado en imitar a Dios a la costa que sea. Si Dios ha creado la creación, Él quiere arrebatarla. Si Dios tiene poder, Él quiere tener ese mismo poder. Bueno, ¿cómo emplea su astucia? Tergiversa, falsea, manipula la palabra de Dios. Lo que Dios le da a Adán y Eva, las instrucciones que le da, él las tuerce para conseguir sus planes, de que el hombre desobedezca a Dios. Y lo consigue. Le presenta a Eva de tal forma y con tanta astucia le vende la idea de que si ellos hacen lo que él dice, van a llegar a ser igual a Dios, y a la mujer se le enciende una lucecita y dice: igual a Dios. Bueno, sabemos que en nuestro corazón a veces está el deseo, porque Dios nos ha creado en libertad. Y igual que podemos obedecer, podemos desobedecer, ¿no? Tenemos la misma capacidad. La cosa es que se presenta como una tentación. Y la mujer pica, cae. Y luego el hombre, Adán, ¿no? Bueno, y el pecado, el germen de pecado, el primer pecado que el hombre comete es el de soberbia. Cuando la serpiente, Satanás, le dice: seréis como Dios. Ese deseo de poder fue lo que hizo desobedecer
a los primeros hombres, ¿no? No solo eso, sino que el diablo también les dice, en eso hay felicidad. Por eso muchas veces el hombre cree que en la desobediencia a Dios hay más felicidad que en la obediencia, y eso se ve claramente. Bueno, podemos decir que este fue el primer pulso aquí en la tierra. Antes hubo otro en el cielo y donde Satanás lo perdió, pero este aparentemente lo gana. Hace que el hombre peque, caiga, con unas consecuencias desastrosas para la creación y para la humanidad en general, ¿no? Bueno, siempre está en juego la verdad, porque el pulso era quién tenía verdad, si las palabras de Dios o las palabras de Satanás, ¿no? Satanás dio su verdad y le dijo al hombre, oye, esto es así, y Dios lo sabe, esto es así, ¿no? Y compraron esa verdad, que en realidad es mentira, ¿no? A lo que Dios dice, hace, es, por naturaleza, quiere, manda, podemos emplear muchos adjetivos, el diablo siempre presentará una alternativa. La mujer dice, no, Dios ha dicho que moriremos si comemos de ese árbol. Y el diablo dice, no vaya a morir, ¿no? O sea, siempre presentará la alternativa a lo que Dios dice. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia de la humanidad. Bueno, estamos en el Edén, volvemos al Edén muy a menudo en estos sermones, pero yo estoy seguro que Dios permitió el ataque de Satanás, porque sin su permiso él no puede hacer nada. Y lo sabemos por el texto de Job, como Job, Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. También lo sabemos en el caso de Pedro, como Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido permiso para tocaros, para zarandearos como a trigo, ¿no? O sea que Satanás tiene que pedir permiso para tocar en líneas generales al hombre, ¿no? Por eso es que Dios nos promete que nunca seremos tentados más de lo que podemos resistir, porque Él pone los límites. Él pone los límites, ¿no? Y bueno, aquí le dio permiso a Satanás para que tentaran al hombre. El hombre, Eva, Adán, tenían libertad para haber dicho no. Sabemos lo que Dios ha dicho y queremos obedecerlo. Pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Sucumbieron a la tentación. Satanás les presentó algo muy atractivo: ser como Dios. Bueno, no le extrañemos que en nuestras tentaciones Satanás nos presente algo atractivo, siempre con mala intención, pero en definitiva atractivo. Jonás, quiero luego un resumen de... ¿Lo estás ya haciendo? Muy bien. Tenemos un acuerdo y él hace un resumen de la predicación y luego lo comparamos, ¿no? Como decía, que él nos presenta la tentación, Satanás, una alternativa, algo atractivo, que si caemos, si sucumbimos a la tentación, si damos rienda suelta a nuestra mente,
Si hay un deseo en nosotros, como dice la palabra, de nuestra concupiscencia, ¿no? Un deseo tan irresistible, y caemos, bueno, pues simplemente pecamos y tenemos que pagar las consecuencias. Lo pasaremos mal porque hemos caído, y hasta que no restauremos nuestra situación pidiéndole perdón al Señor por ese pecado, pues vamos a estar mal, ¿no? Satanás, porque estamos hablando de él, bueno, cada vez que nos tienta a cada uno de nosotros, está echando un pulso a Dios. Y nosotros estamos en medio. En el pulso que echó Satanás a Dios en el Edén, bueno, aparentemente ganó, porque el hombre perdió. Cuando nosotros en nuestras tentaciones perdemos y pecamos, gana él. Momentáneamente, pero gana él. Y él tiene una poderosa estrategia. Ciega la mente de las personas a la verdad de Dios. Daros cuenta lo que hizo con Eva. Cómo la engatusó de tal forma que cegó su mente y cayó. Desobedeció a Dios. Tenía las órdenes muy claritas. Oye, podéis comer de todo menos de este. Bueno, eso es lo que hace Satanás con las personas, ¿no? Ciega su mente para que no vean la verdad de Dios, ¿no? Eva y Adán tenían una perfecta visión de Dios allí en el Edén. Hablaban con Dios. Era su creador. Les dio un trabajo, que cuidaran el huerto y toda la creación. Les dio una responsabilidad. O sea, había una comunicación perfecta, ¿no? Bueno, a raíz de la caída, de cometer el pecado, Eva quedaron completamente cegados espiritualmente. Y vieron otra cosa, que era lo que Satanás le estaba presentando como esa realidad, ¿no? Se quedaron ignorantes de su estado espiritual, y ese es el engaño de Satanás, ¿no? Que en un sentido le das la espalda a Dios y tu visión cambia completamente. Dice en 2 de Tesalonicenses, no lo busquéis porque yo lo tengo aquí escrito y os lo leo. Aunque el contexto de este texto habla del anticristo como una profecía, en 2 de Tesalonicenses, no deja de enseñaros cuál es la naturaleza de Satanás y sus fines. Y eso es lo que me interesa a mí de este texto, ¿no? Hablando de ese anticristo, dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. Ahí empezó. Ahí empezó la obra de Satanás. Y el anticristo la culminará en esos días, ¿no? Cuando sea. ¿Cómo? Dice, con poder, señales y milagros falsos. Hay un poder bueno, unas señales buenas y unos milagros buenos, pero hay otros falsos, porque su fin es engañar. Se valdrá de toda clase de mentiras. Esta es la estrategia de Satanás y su naturaleza, porque Jesús dice, ¿qué dice? Que es padre de mentira. Para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Hay una verdad que nos salva, pero el que no la acepte dice que va rumbo a la destrucción. Esos son de Satanás, esos los tiene manejados y dentro de su reino. Ahora, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios lo sabe todo, ¿no? Omnisciente. Y
daros cuenta que antes de ni siquiera crear al hombre, a la humanidad, ya preveyó el remedio. En su sabiduría, él sabía que el hombre iba a caer. Ya preveyó el remedio. Para revestir el error que los primeros humanos en el Edén iban a hacer. Da una solución que es única y verdadera. Jesucristo. Él dice que es el camino, la verdad, que es lo que está en juego ahí, y la vida. Eso dice Cristo de sí mismo. Luego la lucha es por la verdad. Eso lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y mirad lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Así es, un solo pecado, el de Adán, trae condenación para todos. Repito, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios, vida nueva para todos. Qué bonito, ¿no? Como Dios tenía previsto ya una solución para la caída del hombre. O sea, no hay por qué seguir caído, no hay por qué seguir en pecado, no hay por qué ir a la destrucción eterna, como leíamos antes. En ese mismo capítulo, que es Romanos 5, he leído el versículo 18, en el versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, en el momento que caímos. Por nosotros mismos éramos incapaces de salvarnos. Cristo vino al momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ese es el mensaje, de verdad. Y la solución para el hombre, que Dios propone, que Dios da. Bueno, el diablo no quiere que eso se divulgue y se sepa. No quiere. El diablo quiere que el hombre siga en un estado espiritual depravado y muerto. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Bueno, nuestros primeros hombres, nuestros primeros familiares, pecaron. El resultado era muerte. Lo que Dios les dijo: oye, no hagáis esto porque moriréis. Creyeron el relato de la serpiente, del diablo. No moriréis. Es más, seréis como Dios. Bueno, Él va a intentar impedir de la manera que sea que nosotros no prediquemos, o que el Evangelio salga a la luz, o que se predique el Evangelio, o que se hable de la salvación, ¿no? Va a impedir que nuestra vida como cristianos no sea fructífera, que no esté dedicada al crecimiento espiritual, que otras cosas nos interesen más, que invirtamos en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, que nuestro testimonio no sea muy allá, que no nos tomen como ejemplo,
que nuestras buenas obras que Dios ha preparado de antemano, como dice el texto, no se hagan, que pasemos desapercibidos, que nuestra vida sea, bueno, quizás como de religiosos, que nos encontramos aquí los domingos y los viernes, algunos, y ya está. De esa forma, ¿quién gana? Siempre que se apacigüe o se calle el mensaje del Evangelio, que es la verdad de Dios, que es la provisión de Dios, que es lo que Él ha provisto, es lo que tenemos para revertir la caída. Lo hemos leído. Si por Adán entró el pecado, por Cristo es limpiado. Eso es una noticia estupenda, ¿no? Esa es la noticia que tenemos que dar al mundo. Y a veces pues malgastamos nuestra vida en cosas, en el trabajo, en tonterías, en mucho ocio, mucho. La cosa es no ser eficaces en la transmisión de los planes de Dios. Dios lo que quiere es que divulguemos la verdad es el Evangelio. Venimos de nuestro texto de Filipenses 1:27, que dice Pablo, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Es una lucha. Entonces, todo esto que he nombrado, que puede pasar en nuestra vida, esa es la guerra espiritual. No pensemos en la guerra espiritual con espada y escudo físico. ¿Qué dice Pablo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. El enemigo va a quitarnos todas las ganas de hablar del Evangelio. Eso lo aseguro. Intentando convencerte que no sabes muy bien en qué consiste, luego te cuesta transmitirlo. No sabes explicarte muy bien, mejor me callo. Te va a hacer sentir vergüenza que salga el tema entre familia o entre amigos. Miedo. Voy a hablar de qué soy o de lo que pienso. Inseguridad. Dejando pasar oportunidades. Haciéndonos creer que no es urgente. Ahí gana el enemigo. Ese es el pulso que echa con Dios cada vez que nosotros, en un sentido, fallamos, ¿no? Y a veces nos puede hacer pensar, bueno, somos 4 gatos, la iglesia vacía. Eso pasa en muchos sitios, ¿no? Se pierden los nervios y pensamos, bueno, quizás que estamos hablando de un evangelio muy exigente. El evangelio es exigente, muy exigente. Quizás por eso el camino al cielo sea tan estrecho, como dice el evangelio, ¿no? Y tenemos la tentación de suavizar el evangelio y dar un evangelio light. Y le decimos a la gente, bueno, nuestro evangelio es atractivo. Mira, Dios te puede dar todo. Aparte de perdonarte los pecados, te puede dar todo. Puede quitarte tus enfermedades y te puede dar un trabajo fabuloso. Y vas a ser feliz, 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 feliz. Estamos tentados a hacer eso, a minimizar el contenido del Evangelio.
Y si quieres, mira, no hay mucha exigencia. Puedes vivir tu vida bien. Incluso si quieres asistir a una iglesia, no pasa nada. Tú crees en el Señor de esta forma, ¿no? Bueno, eso tiene un peligro, ¿no? Porque estamos intentando dar un evangelio que Dios te puede curar perfectamente cualquier enfermedad, que Dios te puede dar un trabajo perfectamente, que Dios puede quitar cualquier problema que tú tengas perfectamente. Pero ese no es el fin del evangelio. Ese no es el propósito del evangelio. Entonces no podemos basar un evangelio en esas condiciones, ¿no? Sin compromiso. Mira, yo he escuchado a veces predicar el evangelio donde el arrepentimiento se ha dado como algo optativo. Si quieres te arrepientes y es cosa tuya con Dios, ¿no? Qué peligro, qué peligro. Yo creo que eso no es el evangelio. Y si predicamos el evangelio, pues vamos a llenar la iglesia posiblemente esperando trabajo y esperando salud pero de gente que a los 2 días va a decir, esto no es lo que me han vendido a mí, esto no es como me lo han dicho, ¿no? Eso es parte de nuestra lucha. El intentar asesorarnos bien en nuestro mensaje del evangelio y en darlo de la forma correcta. Aunque te pelees con tu hermano, o con tu padre o tu madre, o con tu hijo. Pero las cosas claras. Ahí sucedió algo muy, muy, muy complicado, la perdición de la humanidad. Y Dios ha dicho, esta es la solución. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, la solución que Dios ha dado, no la nuestra. Quizás si Dios nos preguntara, nosotros cada uno tendríamos una solución para darle a las personas, ¿no? Pero Dios tiene su solución. Y esa es la verdad. Y la verdad es el evangelio. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que es el único camino. No podemos presentar diversidad de caminos. No, no es bíblico. Daros cuenta si la parte material no es importante en el Evangelio, que Fresia nos leía este viernes en el culto de oración un versículo que decía, Pablo decía, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Así que no presentes un evangelio de prosperidad. No es bíblico. Sé vivir casi sin nada, decía Pablo. O con todo lo necesario, según Dios quiera. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno, decía Pablo, o vacío. Eso no tiene que ver mucho con un evangelio de comodidad, ¿no? ¿Qué va? Con mucho o con poco. Eso lo dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Así que nuestro mensaje debe ser genuino, auténtico, debe de ser bíblico. No hables nada que no sea bíblico. Tiene que ser real, porque, hermanos, cuando el evangelio es real, la palabra de Dios dice que su evangelio es poder. Es poder. Y no es el poder de un palabrero o de un inventor de una religión. Es poder divino. Luego, si hay una conversión genuina, se va a ver. Se va a ver. El último día hablaba de la parábola del sembrador, ¿no?
Y sabemos que muchas semillas caen en el camino y esa es la primera que el diablo se la lleva, porque cae en un corazón como este suelo. Pero luego otras caen en piedra, que entre piedras no hay mucha tierra y la raíz quiere buscar la tierra, no llega y se seca. Y luego otra que cae en los bordes, en la zarza, que echan raíz de momento. Tú puedes dar una alegría momentánea, puedes decir, mira, esta persona, qué alegre está aquí, cambio, ¿no? Pero luego vienen los problemas, las situaciones, las circunstancias, el estómago vacío, como dice Pablo, y se viene abajo, desaparece. Así que solo una cae en buena tierra, germina y esa sí da fruto, ¿no? Así que un 25% del 100% cae en buena tierra, ¿no? Y eso se ve, eso se ve. No hay lugar a duda. Ese es el mensaje que hemos dicho que Dios preparó de antemano, como dice Pedro en su primera carta, epístola, capítulo 1, versículo 20. Dice, hablando de Cristo, Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Dios lo eligió como rescate. ¿Queremos ser rescatados? Parece ser que el hombre no quiere ser rescatado, ¿eh? Prefiere la mentira y el engaño de Satanás, el vivir para lo que se ve y el no invertir en lo que no se ve. Pablo dice, lo que se ve es temporal. ¿Habéis visto un coche fúnebre con remorque? No te llevas nada. Cuando mueres, te quedas como viniste, ¿no? Polvo al polvo. Así que Dios nos dice, invertí en lo que no se ve, porque eso es eterno, es verdadero. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cómo voy de tiempo? Voy a estar mirando. ¿Cuál es el mensaje entonces en real que nosotros tenemos que dar? ¿Cuál es el evangelio que la palabra de Dios nos enseña? Os voy a contar una historia. Esta se la contaba, yo no ya la sentí, se la contaba a los adolescentes hace un par de semanas, ¿no? Que siendo adolescente fui a la feria de mi pueblo, allí en Alcalá, y éramos 3 amiguetes, más o menos de la misma edad, pero no de la misma estatura. Yo una cuarta menos que los otros tenía. Y había una atracción, yo no sé si eso ya viene o no viene a la feria, que eran las voladoras. Algo que pillaba como platillos redondos volantes, ¿eh? Se montaban 3 personas, por eso era el empeño de montarnos los 3 amiguetes, ¿no? Y cuando eso pillaba velocidad se ponía vertical, ¿no? Esperando la feria para montarnos en esa atracción. Cuando llegamos a la puerta para entrar, el que había allí me dice, tú no das la talla, la altura. Estos 2 sí pueden entrar, pero tú no, porque es un poquito más bajito. Por seguridad. La cara de tonto se me quedó y de vergüenza y de ver a mi amiguete montado allí yo. No había dado la talla. Se puede predicar el evangelio con un metro. No daba la talla. No pude entrar a la atracción. Hay otra puerta que lleva al cielo. Y yo creo que todos quieren entrar por ella. Si le preguntas a la gente, a su manera, todos dirán que sí creen en Dios. Hasta el ateo más, su lecho de muerte claudica, ¿no? Y todo el mundo, si tú le preguntas a alguien, ¿tú quieres ir al cielo? Claro, ¿vaya al cielo? Algunos te dirán que sí, porque creerán en que se lo están ganando en su obra, de alguna forma, ¿no?
Todos quieren entrar al cielo por esa puerta, pero, oye, un día te preguntarán a ver si das la talla. Te medirán, no físicamente, sino que Dios dirá, en mi palabra yo dejé unas normas, yo dije unos deseos, con los cuales voy a juzgar a este mundo, a cada uno, al que esté en la puerta en ese momento. Vamos a ver si dan la talla. Yo dije, no mentirás. ¿Has mentido alguna vez? Y tendrás que bajar la cara. Mucha. Y Dios te dirá, no puedes entrar. No puedes entrar. ¿Has robado alguna vez? ¿Quién no ha cogido algo que no le pertenece? Aunque sea por internet, robamos cosas, ¿no? Tendrás que bajar la cara y Dios dirá, no das la talla, no puedes entrar. Ahí están mis mandamientos. Tienes que cumplirlos por completo, si no, no das la talla. Se nos quedará una cara, porque si no damos la talla para entrar al cielo, hay otro lugar que es el infierno. Y Dios tendrá que decirnos, ese es tu lugar. Como a mí me dijo el feriante, retírate y allí, al rincón. Ese es tu lugar, ¿no? Pero en ese pulso hay una solución, que es lo que estamos hablando, del Evangelio. La solución que Dios plantea. Y Dios me dice, Pedro, tú no puedes dejar de mentir. Ya procuro no mentir. Tú has robado, tú has hecho una serie de cosas y daros cuenta que los mandamientos son muy escuetos, literalmente, pero luego Jesús, de forma moral, los desarrolla y ninguno damos la talla. Daros cuenta, es lo primero que nos dice la gente. Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Pero Jesús dice en Mateo 5 que el que llama tonto a su vecino, a su hermano, a su próximo, es reo o tiene que tener el mismo juicio que si lo hubieran matado. Daros cuenta. ¿Quién se escapa de ahí? Nadie. Nadie damos la talla. Pero hubo un hombre, hace 2000 años, Jesús, que vino, vivió en la tierra, tuvo 33 años, demostrando que sí se podía vivir sin pecado. Y como hemos leído en primera de Pedro, era el justo cambio por nosotros. Jesús me dice, Pedro, tú no puedes cumplir la ley, tú no puedes cumplir los mandamientos, pero yo los he cumplido por ti. Y como la paga del pecado es muerte, y claro, Dios dice, Pedro ha pecado, tiene que morir. Pero si Pedro muere, nos quedamos sin Pedro. Y Jesús dice, yo cojo el pecado de Pedro. Yo cojo el pecado de Pedro y pago por él. Y lo clavo en la cruz. Y Pedro es libre. Pedro es libre. ¿Por qué tiene que pasar esto? Por la justicia de Dios. Dios es un juez justo, no se le puede comprar, no es corrupto. Y si Dios dice, el que peca muere, lo dijo allí en el Edén, el que peca muere. Tiene que, la sentencia ya está dada. Así que si pecas, mueres. Y Jesús dice, no, yo muero por ti, yo muero por ti, yo muero por ti. Así que, sabiendo que Jesús muere por nosotros,
¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Decirle gracias, gracias. Y Jesús te dice, estás aquí por tu pecado, no peques más, no peques más. Confía en mí de que he dado la vida en la cruz por ti. He pagado el precio y ahora puedes entrar por la puerta. Ya si das la talla. Das la talla en Él. Das la talla en Él. Y de esa forma se obtiene la salvación, el cielo, simplemente. Cree que Jesús es Dios, que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día para darle credibilidad a su mensaje y que Él te va a llevar al cielo, te va a abrir las puertas porque es perfecto, es perfecto. Mira si era perfecto, que Dios lo preparó antes de que el hombre cayera. Así que esa es la verdad del Evangelio tan simple que con 1 metro podemos contárselo a cualquiera. Cómo nos damos la talla y en Cristo sí la damos. Bien, voy a dejarlo hasta aquí porque ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. El próximo día seguiremos con el texto, que ya llevamos un tiempo, con Filipenses 1:27, hablando de la guerra espiritual, de más pulsos entre Dios y el diablo por nosotros. Estamos conociendo a nuestro enemigo, su astucia, su forma de llevar la guerra, y creo que debemos de aprender para estar preparados, como dice Pablo, combatiendo, el verbo está en gerundio, combatiendo, o sea, hoy estamos combatiendo, ¿no? Unánimes, unidos por la fe del Evangelio, de lo que acabo de contaros, ¿no? De lo que hizo Cristo en la cruz. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, en principio, por esa provisión, Señor, que tú hiciste tan buena, tan grande, tan perfecta, que es la de tu Hijo. Gracias porque en Él tenemos vida eterna. Hemos comprendido que Él es la verdad del Evangelio, el camino y la vida. Gracias porque un día alguien no tuvo vergüenza, nos habló de este Evangelio y realmente lo recibimos, lo aceptamos y lo creemos. Darnos de nuevo, darnos valor, darnos fuerza, Señor, para defender este Evangelio genuino y bíblico, como tú nos enseñas. Gracias por el día de hoy, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén.